Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y tengo en mis manos un libro que saqué de mi biblioteca que está al lado de mi jardín, un libro de una poeta que ustedes me han escuchado hablar mucho de ella siempre, casi todas las semanas. Soy un chiflado, casi un enamorado de ella, como lo fue Enrique Lihn. Me refiero a la gran Gabriela Mistral. Y tengo en mis manos este libro notable que abre al lector una dimensión desconocida para la mayoría de la intimidad emocional y amorosa de Gabriela Mistral. Doris, vida mía, las cartas entre Gabriela Mistral y Doris Dana, en realidad las cartas de Gabriela Mistral a Doris Dana. Y quiero solamente leer como botón de muestra un fragmento de una carta que le escribe Gabriela Mistral a Doris Dana, 17 de abril de 1949. Vida mía, yo estoy haciendo la conferencia de hoy en este mismo cuadernito. He hecho una parada porque a cada momento tú me cortas la conferencia, a cada rato. Tu rostro anda en el aire, llena esta casa tan grande, salta como un pájaro aquí y allá. Ay, vida mía, ¿cómo estás tú? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué expresión tienen tus ojos, tu boca? ¿Quiénes están contigo? ¿Dormiste bien? ¿Te acuerdas de tu pobrecito? Y luego le pide que se preocupe de los remedios, de cuidarse, de cuidar su salud. Y termina la carta diciendo: yo quiero verte, luz mía, claridad de mis ojos, único gozo mío, sostén de mi torpeza y mi invalidez y mi sonambulismo. Tú eres mi único apoyo en este mundo y mi única razón de vivir. Óyelo, no me falles y cobra alegría. Si no mejoras, yo puedo pedir enseguida mis pasajes al ministerio. Recuerda esto, no te digo más hoy, te beso, te espero, te busco y te tengo, tú, Gabriela. Como siempre, la maravilla de la prosa de Gabriela Mistral. La intensidad, la profundidad, la originalidad, textos y cartas de amor alucinantes de Gabriela Mistral. Bueno, en ella todo es alucinante y alucinado. Había una imagen oficial de Gabriela Mistral que correspondía a una de las dimensiones, porque tiene muchos, pero han ido apareciendo otras, porque siempre detrás de Gabriela Mistral hay otra y otra y otra y otra. Esas locas mujeres que ella supo convocar en su poesía a través de su voz, y también este amor poco conocido, esta relación tan íntima y tan apasionada con Doris Dana, que es por la demás la albacea, que fue la albacea de su testamento literario, que ha permitido que se conozca lo que ella dejó, se conozca una parte importante de la obra literaria y la prosa de Gabriela Mistral, desconocida hasta hace poco. Hoy día en mi jardín voy a caminar con María Elena Wood. Ella es periodista, productora, documentalista, ha dirigido documentales muy interesantes, La hija del general, 2005, y Locas Mujeres, 2011, que tiene que ver con lo que estaba hablando yo recién de la relación entre Gabriela Mistral y Doris Dana. También produjo la serie de ficción Dignidad, 2019, y bueno, ella tiene variados proyectos de cine, de televisión, en Chile, en el mundo, etcétera, y es la primera invitada de un ciclo muy interesante que organiza el Centro de Estudios Públicos, el ciclo
genios chilenos. Detrás está la mano de nuestra querida habitué de este jardín, Javiera Parada, querida amiga, que ha hecho un trabajo cultural muy importante, hace un aporte muy interesante en estos ciclos organizados en el CEP. En esta cita, que tendrá lugar este jueves 28 de septiembre, María Elena Wood va a conversar con Rafael Gumucio. El escritor chileno hará una revisión de la carrera y mirada de Gabriela Mistral, titulada Gabriela Mistral, el modernismo al revés, un título bastante sugerente. Y luego, me imagino que va a haber una conversación. María Elena Wood hizo este documental que es muy importante, que abrió, que mostró esa dimensión más desconocida de este amor entre ella y Doris Dana, y ella está conmigo esta tarde aquí en el jardín. Muchas gracias, María Elena, por haberte venido caminando a mi jardín. Me imagino que ha sido una larga caminata hasta llegar hasta aquí. Sí, pero aproveché la hora de la puesta de sol, y también el aire helado de esta primavera santiaguina que ha estado muy bonita. Sí, preciosa, estas tardes tan preciosas. Y como llovió, como verás, mi jardín, mi pequeño jardín está bastante florecido, es bastante rústico mi jardín. Me falta cortar algunas cosas, pero aquí tengo hierbas, mentas, tomillo, etcétera, cosas que a Gabriela Mistral le habrían encantado porque ella era huertera, decía. Y vamos a conversar, María Elena, primero que nada, de cómo llegaste tú a Gabriela Mistral y cómo llegaste a este material que es la base de tu documental Locas Mujeres, que lo quiero recordar, y quiero que hablemos de cómo empezó aquello. Yo llegué por una serie de casualidades bellas, que en inglés hay una palabra que se llama serendipity, que todavía que son casualidades que traen como regalos, ¿no? Y por una serie de casualidades que además fueron sucediendo una detrás de otra durante la producción, hasta que pudimos terminar esta película. Lo primero fue que había una pregunta, pero una pregunta inconsciente en mí, que tenía que ver con la dimensión, la pasión que yo había visto, había leído en la poesía de Gabriela Mistral, versus la imagen que yo tenía también construida desde la escuela y desde las estatuas y desde de esta mujer como empolvada, de traje sastre, tan seria, siempre con el rictus de la boca hacia abajo, siempre como al lado de un niño, una niña, como la gran maestra de América, ¿ya? Muy gris, poco interesante. Entonces había algo en mi inconsciente que no cuajaba con toda la dimensión y la pasión que yo también había tenido acceso a través de la lectura de su poesía. Mi perro está ladrando. No te preocupes. No puedo ladrar, Sí, tranquilo. Rufo. No hay problema. Además, ojo que yo tengo aquí un perro verde, pero que no se vaya a asustar tu perro. Tengo un perro verde que me acompaña. Sí. Ya. Y sucedió que un día abro el diario y veo una nota muy pequeñita, así, una noticia de una columna en la sección Cultura del Mercurio, que daba cuenta de que Doris Dana había fallecido meses antes, ya 3 meses antes, creo. Era mucho tiempo. Y yo dije, ¿cómo? Si esto es la albacea de Gabriela Mistral. Y nosotros, los chilenos, nuestra premio Nobel, resulta que su albacea ha fallecido hace ya mucha cantidad de tiempo y nos venimos recién a enterar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué incomunicación es esta? Pasa un tiempo, empiezo a investigar, y a las semanas o meses después aparece un artículo grande firmado por Luis Vargas Saavedra, que cuenta su encuentro con estos materiales
en Estados Unidos que daban cuenta de una cantidad de obra inédita de Gabriela Mistral. Y él narraba y describía su encuentro con estos materiales y era un vértigo de una cosa fascinante. Y en ese momento tuve la impresión de que quizás era posible encontrar algo que nos iluminara sobre esa parte de la historia de esta mujer que desconocíamos. Porque todo lo que existía de ella se cerraba con su partida al otro mundo, al norte, ¿ya? Cuando ella tenía 32, 33 años, ¿ya? En 1922. Entonces, a partir de ahí, entre 1922 y su muerte en 1959, prácticamente sabíamos muy poco. Y yo buscaba información y no había. Por lo menos en ese momento no la encontré. Y tomé la decisión, impulsada por una amiga a la cual le conté esta historia y le dije, sí, pero tendría que irme a Estados Unidos ahora, porque si no alcanzo a ver estos materiales, ya cuando lleguen a Chile va a venir el mal del archivo y va a quedar, no vamos a tener acceso. Claro. Bueno, y esta amiga me prestó plata, con la cual compré 2 pasajes a Estados Unidos y me subí con Gabriel Díaz, director de foto, una cámara, los dos y una cámara, y conseguí acceso antes de partir a Doris Atkinson, la sobrina de Doris Dana, que había quedado como ella, como albacea en el testamento de Doris Dana, y partimos. Y llegamos a Massachusetts, donde vivía Doris Atkinson con su pareja, y nos fuimos al departamento donde estaba el legado de Gabriela Mistral, que Doris Dana había guardado por 50 años. Impresionante. Antes que siga, que está muy interesante esta historia que nos estás contando, María Elena, pero tú ya tenías alguna intuición, alguna hipótesis, alguna pista. Ninguna. No tenía te ninguna. lanzaste, fue como que fuiste llevada. Lo único era qué podremos encontrar que ilumine esta distancia entre esta mujer que conocemos en esta imagen de esta mujer, ¿ya? Que no conocemos, porque la verdad, y su obra. Esa distancia que como que no tenía, no había, para mí no tenía relación. No es que yo sé, sí. toda la relación que ella tiene con la naturaleza, toda la relación que tiene con las emociones, con sus propias pasiones. Entonces, ¿dónde estaba eso? Tienes razón que la imagen que se ha construido de Gabriela Mistral tiene que ver también con las fotos que se eligen para colocar en las portadas de sus libros, con las estatuas que se han hecho de ella, pero apareció también un material fotográfico que vemos una Gabriela Mistral fumándose un habano por una calle de Nueva York, a una Gabriela Mistral que sonríe, que tiene una sonrisa maravillosa, también testimonios de personas cercanas que decían que era ella muy dicharachera, incluso que era apeladora, que era fascinante escucharla hasta largas horas de la noche en las conversaciones de sobremesa. Otra Gabriela Mistral, digamos, con humor, con ironía, con frescura. Bueno, y esa Gabriela Mistral es la que tú fuiste a buscar, y la Gabriela Mistral de la pasión oculta, de este amor, de este maravilloso amor entre ella y Doris Dana. Pero originalmente no había esa intención. No había objetivo, no, está claro. No había ni un... Y cuando llegamos allá, la verdad es que de los momentos, o sea, yo por mi profesión, por mi oficio, he tenido oportunidad de estar en lugares
pucha, bien impresionante y conocer gente realmente que me ha emocionado, ¿ya? Y tener conversaciones con personas. eh, entonces, eh, pero entrar a ese departamento, eh, que Doris Atkinson lo tenía completamente escondido, la dirección, todo, porque tenía terror que le robaran las cosas, ¿ya? Entonces, y entrar ahí y, y encontrarse, era con toda esta cantidad de materiales, ¿ya? De distintas cartas, fotografías, objetos, eh, sus cuadernos de nota numerados. Sí. eh, no, Es impresionante haber entrado ahí, la energía que tiene que haber habido ahí, Marilena. es de las cosas más, yo diría que de lo más emocionante que recuerdo yo en toda mi carrera profesional. Eh, muda, quedé muda y tú abrías el baño y el baño estaba lleno de cajas y de papeles, o sea, no había un espacio que no estuviera, donde no estuviera Gabriela Mistral. Ella estaba ahí, era impactante. Wow. Y teníamos una cantidad de días, que eran 5 días, una semana, antes que llegara el camión a recoger todas las cajas que estaba armando eh, Doris y Susan Smith, ¿ya? Para entregarlas en la Embajada de Estados Unidos en Washington, D.C. Y ahí, esas cajas, yo tenía la idea, y efectivamente fue así. Una vez que esas cajas entraron ahí, nunca más, por un par de años al menos, o más, como 4 años, nadie tuvo acceso a los materiales prácticamente. Marilena Wood, perdón, me dijiste la embajada de Estados Unidos en Washington o la embajada de Chile en Washington. Perdón, la Embajada de Chile en Ya, Estados perfecto. Unidos. Sí, Ya. sí, la Embajada de Chile en Estados Unidos. Eh, y, y la verdad es que nos dedicamos, no tocamos los materiales de la poesía, ¿ya? Eh, Sino que nos trabajamos en ese departamento con los materiales que tenían que ver con sus cartas, su fotografía, las cosas, digamos, que no era su vida artística, sino que su vida más bien vincular, relacional, ¿ya? Y ahí empezamos a ver la cantidad de cartas que habían dirigidas de Doris a Gabriela y de Gabriela a Doris. Y en una de esas cartas, no en una, en varias, había una misma dirección, ¿ya? Y esa dirección era la casa donde vivieron durante 10 años, los últimos 10 años de vida de Gabriela Mistral, Doris y Gabriela, en Long Island. Y esa casa había desaparecido. Nadie la conocía, no existía, ¿ya? Y el último día, antes de partir a Chile, con Gabriel Díaz, andábamos, le dije, ¿sabí? Vamos a ir a buscar y encontrar esta casa. Teníamos las fotos de la casa, porque en toda la búsqueda habíamos logrado, ¿entiendes? Y este era un día domingo, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, llegamos a ese sector y el número no existía. Encontramos la calle, pero el número no existía. Y como habíamos visto varias fotos de la casa, ¿ya? Vimos que tenía un jardín con un bosque que era muy parecido a un bosque valdiviano. ¿Ya? Y íbamos por ahí y le digo a Gabriel, mira
ahí está el bosque, le digo. Pero habían pasado 50 años, ¿entiendes? O sea, había pasado mucho tiempo de las fotos que nosotros habíamos mirado de este bosque que parecía un bosque valdiviano. Y le digo, paremos, porque tomemos la imagen a este bosque que es muy similar al que tenemos en las fotos de referencia. Nos bajamos, estamos filmando esto, y aparece en una casa así a 40 metros, una señora de canosa, alta, con una bata roja, ¿ya? Así, acinturada, caminando muy diligentemente a recoger el diario del domingo. Yo corro y le digo, hola, mire, estoy buscando la casa de una escritora chilena, premio Nobel, y me dice, Gabriela Mistral, me dice. ¿Ya? ¡Wow! Se da vuelta y me dice, esta fue su casa. Ya. Y encontramos la casa. Bueno, y esa casa estaba ocupada por otras personas que a lo mejor ni sabían la historia de Gabriela Mistral, ¿o no? Ni idea. ¿Ya? No sabía, solo sabía que había pertenecido a una escritora chilena que había sido premio Nobel. Y la casa estaba por fuera y por dentro idéntica, solo habían cambiado los muebles. Y entonces nosotros con Gabriel rodeamos toda la casa completa, hicimos en el fondo el documental parte con la casa y cierra con la casa, ¿ya? Porque lo que hicimos fue habitar la casa, rehabitar la casa de donde pasaron su vida Gabriela y Doris. Dime una cosa, ¿y material sonoro, grabaciones, cuándo aparecieron? ¿Cómo fue eso? Nosotros vimos que no alcanzamos en ese momento a revisarlo porque no estaban traspasados, estaban en cinta. Vimos las cintas de audio, que habían cintas de audio que no sabíamos qué eran, que no estaban claramente identificadas. Vimos la colección de discos de Gabriela Mistral, una cantidad de materiales que no alcanzamos a revisar. Posteriormente, como parte del trabajo que se hizo en Estados Unidos antes de mandar los materiales, se digitalizaron todas esas cintas, ¿ya? Y cuando llegó ese material a Chile, nosotros empezamos a trabajar con Thomas Harris, que en ese momento... el poeta Thomas Harris, que trabajaba en la Biblioteca Nacional. Sí, el poeta Thomas Harris, sí. El poeta, sí. Y tuvimos acceso a los materiales digitalizados de audio. 30 horas, que digamos también son parte constitutiva del documental, donde escuchamos a Gabriela cantar, recitar, conversar de la cazuela, reírse, una maravilla. Dime una cosa, ¿qué te pasó a ti, qué te fue pasando y qué fuiste descubriendo de Gabriela Mistral que no sabías antes de escuchar? Su voz es todo, ¿cierto? Su cotidianeidad que apareció a través de estos audios. Bueno, me fui encontrando con una mujer de mucha carne, o sea, no era una mujer de piedra, no era una mujer estatua, era una mujer digamos, con una agudeza mental, con una ironía, con una gozadora, buena para la talla, como decías tú, curiosa, y a medida que iba leyendo y iba escuchando, me pasó que sentí que realmente estaba frente a un genio.
o una genia, no sé cómo se dirá, ¿cómo se dice ahora? Sí, un genio, sí. Una genia. ¿Ah? Eh, Tanto así que fui y me compré la trilogía de la Hannah Arendt sobre el genio femenino, ¿ya? Ajá. Para tratar de entender un poco más eh, qué era, qué era ser un genio, y por qué yo tenía esa sensación respecto a ella, que cosa que no tenía en absoluto antes, para nada. Eh, Inicialmente, la película pretendía ser una especie como de biografía, te diría. Eso cuando uno parte algo y lo abarca todo. Eh, y finalmente terminó siendo una historia de amor y de dos amores, porque la película trata de dos amores, uno que Gabriela pierde, que es Jin Jin, y con eso pierde también la esperanza de la vida, y está en ese momento crítico de su vida, eh, donde cuando le llega, digamos, el premio Nobel, pero está sola, está triste, ¿ah? Jin Jin se ha suicidado, Stefan Zweig se ha suicidado con su mujer en la casa del Claro, era lado, vecino de ella, sí. en Petrópolis. Petrópolis, claro. Sí, ahí le llega la noticia, ¿no? De que le han dado el premio y parte sola en un barco y a recibirlo a Suecia. Y ella, a raíz de este premio, la invitan a muchas partes, y una de las partes que le invitan es a dar una conferencia en Barnard College, donde ella había hecho clase, que es la escuela para señoritas de la Universidad de Columbia. Eh, y, y ella va a dar esta conferencia en Barnard y ahí la está escuchando Doris Dana, que se vuelve loca, digamos, y quiere conocerla, logra subirse al ascensor, porque esto está en el tercer piso, la sala de conferencia, y logra bajar con Gabriela en el ascensor. Y se presenta y le dice que ella trabaja con Thomas Mann, que le hace traducciones a Thomas Mann y al castellano, y quedan conectadas. Bueno, esta historia que tú estás contando es una historia fascinante. Casi que tenemos que hacer 2 paseos por el jardín para seguir. La vamos a dejar abierta también para que quienes quieran seguir profundizando y escuchando a María Elena Gut, documentalista, periodista, productora, creadora de este estupendo documental Locas Mujeres, quien va a conversar con Rafael Gumucio este jueves, el 28 de septiembre, en el CEP. Pueden buscar la información en la página del CEP, en las redes sociales, en Instagram, etcétera, en Twitter. También será transmitido por streaming en el canal de YouTube. Es tan fascinante que yo voy a tener que, no sé, presencialmente no lo voy a poder ver, pero lo voy a escuchar a distancia de todas maneras. María Elena Gut, yo te agradezco muchísimo, pero me quedé con un sabor poco, así que te voy a invitar de nuevo a mi jardín para que te vengas a tomar un mate, un café, para seguir hablando y descubriendo aún más esta relación de amor, de pasión y de ternura maravillosa entre Doris Dana y Gabriela Mistral, que está plasmado en este libro Doris Vida Mía, de la cual yo leí una carta al inicio. María Elena, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde en el jardín, pero me dejaste encendido, queriendo saber más de todo lo que te pasó en este viaje que hiciste hacia la intimidad de Gabriela Mistral. Muchas gracias, Cristian. Creo que todo lo que se haga por divulgar la obra de Gabriela Mistral, y como dices tú, no solo en la poesía, pero también en la prosa, que es fabulosa. Fabulosa. ¿Ya? Nada,
puro enriquecernos como personas y enriquecernos como chilenos también. Así que gracias por la invitación. Esto tiene que ver con el título del ciclo, Genios Chilenos. Habrá uno sobre Gabriela Mistral, otro sobre Roberto Mata, sobre Nicanor Parra. Tenemos genios notables, varios, en el ámbito poético, ¿para qué decir? María Elena, muchas gracias por haberme visitado en esta preciosa tarde ya de primavera o de preprimavera aquí en mi jardín en Santiago. Gracias, te mando un gran abrazo y espero, te voy a invitar de nuevo, vamos a seguir conversando porque esto da para otro paseo largo aquí entre los ¿Ah? Encantada de acompañarte en tu jardín. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles que nos acompaña el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Gracias por habernos escuchado. Mañana a las 8 nuevamente voy a abrir la verja de madera de mi jardín para tener una conversación tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.